El hiato esofágico, que por ahí estuvimos hablando cuando empezamos a hablar de vísceras supramesocónicas, el hiato esofágico, que por ahí ya pasaba el esófago del tórax hacia el abdomen, ¿cierto? El hiato de la cava inferior, que por ese hiato pasaba la cava inferior del abdomen hacia el tórax, ¿sí? ¿Dónde termina la cava inferior? ¿Dónde termina la cava inferior? En la aurícula. ¿En cuál aurícula? En la Derecha. Aurícula derecha. Y finalmente el hiato aórtico. El hiato aórtico, ¿sí? Que se encuentra a la altura de T12, el hiato aórtico. Y que por ese hiato aórtico no solamente va a pasar la aorta, sino que también van a pasar unas estructuras, los linfáticos, ¿sí? Los linfáticos del conducto torácico. Listo, pasó la aorta por el hiato aórtico y la primera rama que me da, ¿sí? ¿Será que la hago doble o la hago sencilla? ¿Sí? Esta arteria. Yo se la Entonces, esta arteria, que se va a llamar la arteria frénica inferior. Acuérdense que la palabra frénico hace referencia ¿a qué? Al músculo diafragma, ¿cierto? Entonces, esta arteria frénica inferior, pues me va a irrigar, ¿cierto? El músculo frénico. Imaginémonos que el músculo diafragma, imaginémonos que este techo es el músculo diafragma, allá en el altillo es el tórax y esto ya es abdomen. Entonces, aquí está el hiato aórtico, entró la aorta y enseguida me da la arteria frénica que va a irrigar la parte inferior del músculo diafragma, ¿sí? Todo esto lo irriga la arteria frénica inferior, ¿sí? Esa arteria frénica inferior en su trayecto me va a dar unas arterias. Que va a ser la arteria suprarrenal superior. Arteria suprarrenal superior. Ojo con esa arteria suprarrenal superior, ¿correcto? ¿A dónde irá esa arteria suprarrenal superior? A irrigar ¿qué glándula? La glándula suprarrenal, la parte superior de la glándula suprarrenal. No la hemos visto todavía porque eso lo vamos a ver cuando veamos urinar. ¿Sí? Listo. Luego seguimos bajando y voy a encontrar un tronco. Y a partir de ese tronco se van a originar 3 arterias. Ese tronco se va a llamar tronco celíaco. Por ahí yo ya cuando veíamos supra inframesocolon les mostré la foto del tronco celíaco, habían unos linfáticos celíacos, habían unos nervios celíacos, ¿sí? Todos están ahí, ¿sí? Tronco celíaco. Listo. Les decía que de ese tronco celíaco salen 3 arterias, ¿verdad? Las arterias de una vez. Listo. Ahí están las 3 arterias, ¿verdad? La 5 se va a llamar la arteria gástrica izquierda. ¿A dónde irá esa arteria gástrica izquierda? Al estómago, correcto. La ventaja es que la nómina internacional ya prácticamente me ha cambiado todos los nombres de estas arterias. En mi época tenían el nombre de quien las descubrió. La ventaja de ustedes ahora es que el nombre de la arteria me dice hacia dónde va. Gástrica izquierda. ¿Hacia qué parte va? Hacia el estómago. Listo. Tenemos ahora la 6, que es la arteria esplénica. ¿A dónde va a ir esa arteria esplénica? Al vaso. Y la 7, la arteria hepática común. ¿Hacia dónde va esa arteria hepática común? ¿Listo?
¿Qué hace la gástrica izquierda? Ahorita les explico por qué hace eso. ¿Listo? Arteria esplénica. Dijimos que va a ir hacia el vaso. En su recorrido hacia el vaso, es una arteria larga, me va a dar una serie de ramas. ¿Sí? Entonces tenemos que me van a dar la pancreática dorsal, que va a ir hacia dónde. ¿Cómo? Al cuerpo del páncreas. ¿Sí? La pancreática dorsal. Al cuerpo del páncreas. Me va a dar las gástricas cortas. Me va a dar la gástrica posterior. Y me va a dar la gastromental izquierda. ¿Sí? Ahí está. Una vez que la arteria esplénica me da la gastromental izquierda, ya es cerquita el vaso. Entonces, saca el vaso, acá estaría el vaso. Entonces, antecitos de que entre la arteria esplénica al vaso, me da la gastromental izquierda. Y enseguida empieza, antecitos de entrar al vaso, empieza a ramificarse esa arteria esplénica para que esas ramificaciones ingresen por el hilio esplénico, ingresen ¿a dónde? Al vaso, para irrigar al vaso. ¿Sí? ¿Listos? Preguntas sobre lo que llevamos hasta ahora. Preguntas, dudas, inquietudes. Las que están ahí seguidas se llaman igual, como por lo menos la 8 que dice. Todas estas son pancreáticas dorsales, son varias ramas. Son varias ramas. ¿Listos? ¿Cómo, señora? Hacia el estómago, hacia el fondo gástrico. Listo. Preguntas hasta el momento, chicos. ¿Han entendido? Ahora cojamos la hepática común. La hepática común me va a dar una primera rama que se va a llamar la gastroduodenal. ¿Qué quiere decir eso? Que ahorita vamos a ver que dan unas ramas que van a ir hacia dónde. ¿Hacia dónde? Correcto. Hacia el estómago, hacia el duodeno. Así es que tienen que estudiar ustedes esto. Ahorita les toca hacer varias veces el dibujo para que se las aprendan. Porque el jueves tenemos parcial de vascularización. No me piques, lo hagan muy mal. O sea, solamente arterias y venas. Solamente. Pero en todas las que hemos visto, ¿Qué? todas las que hemos visto, o solo esta. Es que de extremidad superior, inferior, o sea, no me dé ideas. Bueno, sigamos. Gastroduodenal. Muy bien. ¿Hacia dónde tiene que ir? Vamos a ver que hay unas ramas que van hacia el estómago y otras ramas que van hacia el duodeno. De esa arteria gastroduodenal va a salir una arteria que se va a anastomosar con la gastromental izquierda, y esa arteria se va a llamar gastromental ¿qué? Derecha. ¿Sí? La gastromental derecha. ¿Sí? Se anastomosan, se unen. Yo les dije los tipos les he hablado de los tipos de anastomosis que hay. Ósculo y lateral. Ósculo no, inosculación. Inosculación, sí. ¿Qué estaba pensando usted? Nada. Entonces, gastromental izquierda, gastromental derecha. Por inosculación, boca a boca.
y se encargan de irrigar. Esto va a ser la irrigación a la curvatura mayor del estómago. Curvatura mayor del estómago. ¿Sí? Miren, la arreglamos porque está muy aplastada. Listo. Curvatura mayor del estómago. ¿Sí? Y ese arco se va a llamar arco anastomótico de la curvatura mayor del estómago. ¿Cierto? Muy bien. Y me da otra rama, la gastroduodenal me da otra rama, que es la pancreatoduodenal. ¿Hacia dónde deben dar ramas esa pancreatoduodenal? Hacia el páncreas y hacia el duodeno, ¿cierto? Entonces, la pancreatoduodenal me da una ramita que va a ir hacia el duodeno y otra ramita que va a ir hacia el páncreas, ¿sí? Entonces, esta sería la duodenal y la otra sería la pancreática superior. Esa pancreática superior va hacia la cabeza del páncreas, hacia la parte de arriba de la cabeza del páncreas. ¿Sí? Entonces ya tenemos irrigado, miren, el cuerpo y la cola del páncreas y la parte superior de la cabeza del páncreas. ¿Sí? Ya tenemos irrigado el vaso, ya tenemos irrigado la gran parte del estómago. Acordémonos las vísceras supramesocólicas, ¿correcto? Muy bien. Una vez que la arteria gastroduodenal se formó, inmediatamente se me forma otra arteria que va a ser la gástrica derecha. Gástrica derecha. ¿Qué hizo la gástrica derecha? Se anastomosó con la gástrica izquierda. ¿Y qué van a irrigar? El arco menor. La curvatura menor, correcto. La curvatura menor del estómago. Y ya queda todo el estómago irrigado. Y ese arco se va a llamar arco anastomótico de la curvatura menor del estómago. ¿Sí? Muy bien. Tan pronto. Muy bien. Tan pronto la arteria hepática común me da la gástrica derecha, me cambia de nombre. Ya no se va a llamar hepática común, sino hepática propia. Se va a llamar hepática propia. Porque ahora sí ya va a ir directamente ¿a dónde? Al hígado. ¿Sí? ¿Qué número voy? 18. Profe, Las ¿qué nombre tiene la 16 iglesia? superior. Pancreática superior. ¿De pancreática propia se tiene un nombre en la Se me queda escribiendo. Bueno, 18. Entonces es la hepática propia. Propia. Muy bien. Entonces, ¿para dónde se está dirigiendo esa hepática propia? Para el hígado. Entonces, chan. Listo. Entonces, antes de entrar al hígado, la hepática propia se me divide en dos. Una arteria hepática izquierda y otra hepática derecha. La hepática izquierda, ¿a dónde irá? Al lóbulo hepático izquierdo, y la hepática derecha al lóbulo hepático derecho. Entonces esta será la 19 y esta será la 20.
Antes de que la arteria hepática derecha entre al hígado, me da otra rama, la arteria cística. Buenos días, ¿cómo está? Yo dije, no empecemos clase hasta que no llegue ella, pero ellos dijeron que sí, que empezáramos ya. Ella ahorita nos gasta desayuno a todos. Muy bien, entonces, antes de que la hepática derecha entre al lóbulo hepático derecho, me da esta arteria, que es la arteria cística. ¿A dónde irá la arteria cística? ¿A qué le suena? A la vesícula biliar. Correcto, a la vesícula biliar. Y ya prácticamente tengo todo supramesocolon irrigado. ¿Sí? ¿Puede por delante? La que está después del 19. No me acuerdo el nombre. Hepática, ¿no? Hepática derecha. derecha. La cística es la 21. Pero le pusiste eso, no, ya no. Ah, bueno, sí. Estaba pensando era hacia dónde ir. Entonces, ya tenemos todo supramesocolon irrigado. ¿Sí? Entonces, mire, tenemos vaso irrigado. Estómago ya lo tenemos todo irrigado. Hígado, todo irrigado. Vesícula biliar, toda irrigada. Páncreas, todo irrigado. Supramesocolon ya quedó todo irrigado. ¿Correcto? Ok, preguntas hasta el momento. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Han entendido? Correcto. Seguimos bajando. Luego, ya terminamos el tronco celíaco. ¿Sí? Luego la aorta me da otra rama que va a ser la suprarrenal media. Miren la 3 y miren la 22. La 3 era la suprarrenal superior, la 22 la suprarrenal media. ¿Sí? Suprarrenal media. ¿Correcto? Seguimos bajando. Luego sale otra arteria. Sale otra arteria que se va hacia la derecha, que va a ser la arteria mesaraica superior. Mesaraica superior o mesentérica superior. Se le está tratando de cambiar ya el nombre porque el nombre antiguo era mesentérica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que si yo hablo mesentérica, quiere decir que esta arteria se mete al mesenterio. Y esta arteria no se mete al mesenterio, sino una rama es la que se mete al mesenterio. ¿Sí? Entonces ahorita, digamos, se le cambió ese nombre para tratar de no confundir que de pronto esta arteria de una vez se mete al mesenterio y no es así. ¿Sí? Entonces le pueden llamar de cualquiera de las dos maneras, mesaraica o mesentérica superior. Esa mesentérica superior, tan pronto se forma, me va a dar una rama que es la pancreática inferior. ¿Dónde está la pancreática superior? Acá. Entonces la pancreática inferior, ¿qué va a irrigar? La parte inferior de la cabeza del páncreas, o sea, el proceso uncinado, el proceso unciforme, es lo que va a irrigar esa arteria. ¿Sí? Luego me da otra arteria que se va a llamar la yeyunoileal. ¿A dónde se meterá esa arteria yeyunoileal? ¿Cómo? ¿A dónde? Al yeyono y al ilio. Muy bien. El
yeyuno y el ilio no están unidos por un pedazo de tripa de peritoneo que se llama mesenterio. Digo yo, pregunto. Sí. Entonces se mete esa mesenterio. Esa es la verdadera mesentérica. ¿Sí, cómo le engañan a ustedes? Esa es la que para los expertos, esta es la verdadera mesentérica. Por eso esta se llama mesaraica y esta es la verdadera mesentérica. ¿Sí? Pero sigámosla llamando yeyunileal. Pero haciendo la aclaración que se mete al mesenterio. Cuando esta arteria yeyunileal se mete al mesenterio, yo les mostraba, les decía, ella empieza a dar ramas que se anastomosan entre ellas mismas, formando ¿qué? Unos arcos. ¿Se acuerdan que la diferencia entre el yeyuno y el ilion eran los arcos? Ok. No les pregunto, y ellos sí, no han leído ustedes. Entonces se empiezan a formar estos arcos, que se van a llamar precisamente los arcos yeyuno ileales. No es que se estoy dibujando los rayos del sol, no. Esos son los arcos yeyuno-ileales. De esos arcos yeyuno-ileales salen estos vasitos que se llaman los vasos rectos. ¿Se acuerdan también que otra diferencia eran los vasos rectos, que en el yeyuno eran largos y en el ilio eran cortos? Esos vasos rectos son los que verdaderamente se meten al yeyuno y al ilio. ¿Sí? Entonces, esos son los arcos, los vasos rectos. Listo. Ya quedó irrigado todo el intestino delgado. Duodenal y yeyuno ileal. Ya quedó todo el intestino delgado irrigado. Está irrigado por completo, pero ahorita vamos a ver un vaso que ayuda a terminar de irrigar el hilo. Listo. Seguimos bajando por la mesaraica o mesentérica. Y me da la arteria cólica media y me da la arteria cólica derecha. ¿A dónde van a ir esas? Cólica, ¿a dónde irán? Al colon. ¿A qué parte del colon? Al ciego. Ciego y ascendente. ¿Sí? Ya aquí se nos está acabando la arteria mesentérica superior o mesaraica superior. Y me forma este tronco. Profe, ¿Sí? en los que escribió te saltaste el 28. ¿Y ya la dibujé el 28? Sí. O sea, solo cambiarle el número. Muy bien. Entonces, se me forma este otro tronco. Voy a colocarle la abreviatura, pero esa abreviatura no existe. Es inventada por mí. ¿Sí? O sea que no la pueden usar porque me tienen que pagar derechos de autor. Sino que el nombre es muy largo. Se llama tronco iliobiseco apendículo cólico. Bonito ponerle así el nombre de niño, digo. Pero ¿quién te va a ir rápido? Tronco, miren, chicos, tronco ilio biseco apendículo cólico. Ahí me está diciendo esas ramitas hacia dónde van. Ilio, la rama ileal, ella es la que termina de irrigar el intestino delgado, en la parte final del ilio. Biseco, ¿qué significa? ¿Qué significa bi? Dos. Seco, ciego.
Entonces van a ir al ciego dos arterias, una anterior y otra posterior. Una anterior y otra posterior. Abrazan al ciego, por eso una la coloqué punteada. ¿Sí? Esas se llaman las ramas cecales, anterior y posterior. ¿Sí? Apendículo, ¿hacia? ¿A dónde? Al apéndice vermiforme. Cólico, al colon. ¿Cuál colon? Ascendente. La rama cólica. Ahora miren lo que hacen estas tres arterias, la cólica media derecha y la rama cólica del tronco. ¿Se van a qué? A anastomosar y empiezan a formarme unos ¿qué? Arcos. Correcto, unos arcos. Cólicos. Correcto. Y se llama el arco paracólico derecho. Paracólico derecho. ¿Por qué? Porque están al lado del colon. ¿Sí? Arco paracólico derecho. Arco paracólico derecho. ¿Sí? De ese arco paracólico derecho salen unos vasos que se meten a la víscera, o sea, se meten al ciego, al colon ascendente y al ángulo hepático o ángulo cólico derecho. ¿Cómo se llaman esos vasos? Rectos. No sé. Correcto, los vasos rectos. Los vasos rectos. ¿Listo? Ya tengo colon ascendente, ciego, colon ascendente irrigado. ¿Hasta dónde? Hasta el ángulo hepático. ¿Cierto? Muy bien, se acabó la mesaraica. Se acabó la mesaraica superior. Seguimos bajando. Y me da otra arteria. No, es que eran 27, para que le pague una. ¿No ven que son vasos rectos? Arteria renal. ¿A dónde irá esa arteria renal? A los riñones. ¿Listo? Luego seguimos bajando. Voy a ponerla desde acá. Así. Entonces, luego tenemos ¿esta era la qué? Entonces esta será la mesentérica inferior o mesaraica inferior. ¿Sí? Esa mesaraica inferior entonces me da la arteria rectal superior. Arteria mesaraica. ¿Arteria qué? Arteria rectal superior. ¿A dónde irá esa arteria rectal superior? A la parte superior del recto. ¿Sí? Me da la arteria sigmoidea. ¿A dónde irá la arteria sigmoidea? Al colon sigmoide. Y me da la arteria cólica izquierda. Cólica izquierda. O sea que coge ¿para dónde? Hacia el lado izquierdo del colon. ¿Sí? ¿Qué hace esa arteria cólica izquierda? ¿Qué hace? Anastomosarse y formar los
¿Arcos qué? Cólicos de izquierda. No. Antes de cólico. ¿Cuál es el prefijo para al lado? Correcto. Entonces estos me forman, esta es la 40, me forman los arcos paracólicos izquierdo. Arco paracólico izquierdo. Aquí se formó el arco paracólico ¿qué? Derecho. Aquí se forma el arco paracólico izquierdo. De ese arco paracólico izquierdo salen unos vasitos que se meten al colon. También son rectos. Correcto, los vasos rectos. ¿Sí? Ya tenemos el colon irrigado. Seguimos bajando. Profe, y el transverso. Bueno, seguimos bajando y se van a formar dos arterias que van a ir hacia las gónadas. ¿Sí? Van a ir hacia las gónadas. ¿Cómo se llamarán esas arterias? Gónadas. Que si este dibujo es de una mujer se va a llamar arteria ovárica, que si ese dibujo es de un hombre se llamará arteria testicular. Por lo pronto llamémoslo gonadal. ¿Sí? Gónada. Listo. Entonces, falta colon transverso. Entonces mire lo que pasa con colon transverso. Una rama, la rama ascendente de la cólica media se anastomosa con la cólica izquierda. Y me arman unos arcos también. Y me forman una arteria que se llama la arteria marginal. Y la arteria marginal es la encargada de irrigar el colon transverso. El colon transverso no tiene vascularización propia, es una vascularización prestada. O sea, no se origina una arteria que directamente vaya al colon transverso, sino que una rama de la cólica media se anastomosa con la cólica izquierda y me forman esta arteria marginal. Y esa arteria marginal es la que me irriga el colon transverso. ¿Listo? Bueno. Seguimos bajando. Luego van a salir unas ramitas. Profe, Pero, ¿les puede poner el nombre a la 43 y 44? ¿No? ay, es que ya me cansé de escribir. Pero si yo estoy gonadal, marginal, pero ¿para qué ustedes tienen el dibujo? Muy bien. Luego de la aorta salen 4 arterias que se van hacia los lados. ¿En dónde estamos en este momento? Ya en la región lumbar. Estamos en la región lumbar. Entonces esas arterias se van a llamar las arterias lumbares. ¿Sí? ¿Cuántas lumbares? 1, 2, 3 y 4. Ahorita vemos qué pasa o de dónde sale la quinta arteria lumbar. Entonces, esta será la primera arteria lumbar, esta será la segunda, tercera, cuarta arteria lumbar. ¿Cierto? Ya estamos terminando la arteria aorta. Seguimos bajando. ¿Sí? Luego, hacia la parte posterior de la aorta, antecitos de que la aorta se me bifurque, se acabe la aorta, sale otra arteria por la parte posterior de la aorta. Y esa arteria se va a llamar la arteria sacramedia. Arteria sacramedia. Y de esa arteria sacramedia sale una arteria que se va a la quinta lumbar. O sea, esta sería la quinta lumbar. Ya quedó
todo abdomen irrigado. Todo. ¿Cierto? No todo. Yo me estaba volando una cosa importante. Acá. La arteria renal antes de entrar al riñón me da una rama. ¿Qué número le pongo? Yo creo. 37.1, que será la arteria suprarrenal inferior. Había una arteria suprarrenal superior, suprarrenal media, suprarrenal inferior. O sea que la glándula suprarrenal está irrigada por tres arterias. La arteria suprarrenal superior, que es rama de la frénica inferior. La arteria suprarrenal media, que es rama de la aorta. Y la arteria suprarrenal inferior, que es rama de la renal. ¿Cómo les quedó? ¿Complicados que son? ¿Sí? Bueno, preguntas hasta el momento. Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. ¿Van entendiendo? Bueno. Pues retomemos nuevamente la sacra lateral, la sacra media con la quinta lumbar. Una vez que allá por detrás de la aorta nace la sacra media, inmediatamente, como al centímetro, 2 centímetros, la aorta se acaba y se me bifurca en dos. Se me abre en dos la aorta. ¿Sí? Entonces, esas serán las arterias ilíacas comunes. Tendremos una ilíaca común o primitiva que su otra derecha. Luego esas ilíacas se me dividen ¿en qué? ¿En qué se dividen? No. En externa e interna. En externa e interna. Ilíaca externa, que ya nosotros la vimos. Esa ilíaca externa pasa por el ligamento inguinal y se me convierte en arteria ¿qué? Femoral. Y la ilíaca interna. ¿Sí? Que esa ilíaca interna es la encargada de irrigar, a partir de esa ilíaca interna, es la encargada de irrigar las vísceras de la pelvis. Entonces, de esa ilíaca interna, que ya no puedo rayar la pared, entonces inicialmente va a salir la que usted acaba de nombrar, la pudenda, que creo que ayer la vimos, la pudenda. ¿Sí? Esa arteria pudenda me va a dar las vesicales. ¿A dónde van a ir las vesicales? A la vejiga. ¿Sí? Me va a dar la rectal inferior. ¿A dónde van a ir? A la parte inferior del recto. ¿Sí? Me va a dar la dorsal del pene o dorsal del clítoris. Me va a dar, bueno, la pudenda sigue y me va a irrigar la parte de la piel de los genitales, la región inguinal del perineo, ¿verdad? Me va a dar la arteria en la mujer, la arteria uterina. Y en el hombre me va a dar la parte de la arteria prostática. ¿Cierto? Y con eso ya queda todo irrigado. ¿Verdad? Preguntas, dudas, inquietudes. Analicen bien, revisen ahora su dibujo o el dibujo de acá. Sigan la secuencia y les resuelvo inquietudes. Les doy unos minutos para que revisen, 5 o 10 minutitos para que revisen. Preguntas, dudas, inquietudes. Pero ahorita no está abierto. No, viene a retardecir. Mira,